Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo otra clase, en este caso veríamos el tema de antivirales. La verdad este tema es bastante extenso, o sea, sí, pues se ven un montón de antivirales. Vamos a ver tratamiento para el herpes, COVID, bueno, SARS-CoV-2, hepatitis C, VIH, y la verdad sí son varios medicamentos. Me comentaron, o sea, sus compañeros del año pasado, que la verdad ahora sí preguntaron mucho. Creo que se centraron mucho creo que dijeron que VIH, hepatitis C, pero yo diría que sí sería importante como aprenderse de preferencia todos los antivirales, aunque sean los nombres, para qué tratamientos son y mecanismo de acción. A lo mejor farmacocinética y eso no sería tan necesario, tal vez en algunos casos sí, pero pues, o sea, sí es un tema importante. Cuando yo estaba en segundo, o sea, que fue hace 2 años, casi no preguntaron de antivirales, literal, solo preguntaron de los Eltamivir, que es para el tratamiento de la influenza, y creo que también para el tratamiento del herpes, que es el aciclovir, pero creo que sí fue lo único que preguntaron en mi caso, pero el año pasado dicen que sí preguntaron más. Entonces, pues voy a intentar dar el tema como lo más centrado, o sea, para que no sea muy larga la clase ni muy tediosa. No me voy a centrar tanto en explicar los virus, o sea, como cuál es su mecanismo por el que de transmisión, cuáles son los efectos en el cuerpo, qué familia es, y eso no me voy a centrar, eso pues ya lo vieron en Viro o lo están viendo ahorita, no sé en qué bloque están. Me voy a centrar más que nada en el tratamiento. Entonces vamos a empezar. El primer virus que viene en su temario es el virus del herpes. Y bueno, o sea, tanto de herpes simple como herpes zóster se va a dar como este tratamiento, que ¿cuál sería? El aciclovir. ¿Ok? Este es el único tratamiento que viene en su temario para el herpes, el aciclovir. ¿Qué es lo que va a hacer el aciclovir? Su mecanismo de acción va a ser que es un importante análogo de dinucleótido guanina, este, que inhibe a la DNA polimerasa del virus del herpes. ¿Ok? Eso es lo que va a hacer el aciclovir. ¿Por qué les menciono esto de análogo de guanina y así? Bueno, en casi todos los antivirales que vamos a ver a lo largo de la clase van a ver que son análogos o de nucleósidos o de nucleótidos y así. Entonces, pues sí, yo creo que a lo mejor les podrían preguntar en su depo, no sé, porque no me ha tocado ver una pregunta así, pero a lo mejor les podrían preguntar, ¿el aciclovir inhibe a la DNA polimerasa del virus del herpes al ser un análogo de? Y a lo mejor pues les ponen ahí como las opciones. Entonces la respuesta sería dinucleótido de guanina. Entonces, pues sí sería importante saber esto. Ahora, algo importante es que el aciclovir como tal tiene que pasar por un proceso para activarse, o sea, se podría decir que es un profármaco. Entonces, ¿cuál va a ser este proceso? El aciclovir va a entrar a la célula y mediante una enzima llamada timirina sinasa va a pasar a ser monofosfato de aciclovir. ¿Ok? Bueno, o sea, ¿qué hacen las sinasas? Los fosforilan. Entonces, el aciclovir es fosforilado. Luego este monofosfato de aciclovir mediante otras enzimas celulares, que pues son varias que no voy a mencionar, va a pasar a ser trifosfato de aciclovir. Y es este trifosfato de aciclovir el que va a inhibir a la DNA polimerasa del virus. ¿Ok? Entonces, este va a ser como el proceso mediante el cual se va a activar el aciclovir. Ahora, algo importante es que el aciclovir va a ser como más eficaz contra el virus del herpes simple tipo 1. Entonces, muy eficaz contra el virus del herpes simple tipo 1. Entonces lo voy a subrayar. Entonces, más o menos, aquí les esquematicé como una célula.
en el cual, bueno, tenemos nuestra membrana y nuestro citoplasma. Aquí, ahí, ¿está? Entonces, el virus del herpes pues va a ingresar adentro de la célula. Se va a ir hacia el núcleo y va a favorecer que haya DNA viral, ¿ok? Y pues lo que va a suceder es que este DNA viral, mediante la acción de la DNA polimerasa, va a generar la síntesis o replicación del DNA viral, o sea, que se vuelva a generar más DNA. Lo que va a hacer, pues, el aciclovir, o bueno, el trifosfato ya de aciclovir como tal, es que va a inhibir esta síntesis de DNA, ¿ok? Eso es básicamente lo que ocurre. Entonces, se podría decir que el aciclovir inhibe la replicación del DNA. Eso es lo que va a hacer el aciclovir, ¿ok? Entonces, pues su mecanismo de acción es bastante, pues, simple, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante sería, recordar que, pues, sí requiere de fosforilaciones, el aciclovir, que es un análogo de dinucleótido de guanina y que inhibe la DNA polimerasa. Eso siento que es como lo más relevante, el mecanismo de acción. Ahora, ¿qué efectos adversos genera el aciclovir? Puede generar irritación de mucosas. Esto sobre todo si se da como de manera, pues, tópica. Puede generar náusea y diarrea, que en general vamos a ver que la mayor parte de los antivirales generan malestar gastrointestinal. También pueden generar cefalea y en casos raros pueden generar neurotoxicidad y también insuficiencia renal, o sea, nefrotoxicidad. Pero les digo, estas dos cosas son en casos raros, o sea, no es común que ocurra esto. Ahora, farmacocinética de la ciclovir va a ser la siguiente. Con respecto a su absorción, va a tener una biodisponibilidad del 10 al 30%. Su distribución, pues sí va a tener una distribución amplia, se va a alcanzar concentraciones en el líquido vesicular, en el líquido cerebroespinal, también en el humor acuoso, también en el líquido amniótico, placenta y leche materna. Y por último, de su eliminación va a ser renal, con una vida media aproximada de 2,5 horas. ¿Ok? Y eso sería como tal todo con respecto a la ciclovir, que es para el tratamiento del herpes, tanto herpes simple como herpes zóster. De hecho, cuando ya entren como pues a las clínicas y así, van a ver en muchas materias que se utiliza este tratamiento justamente porque pues el herpes es bastante complejo. Se puede utilizar para el tratamiento de parálisis facial, justamente porque se cree que se da por reactivación de este virus, el herpes zóster. También puede haber herpes oftálmico, el herpes zóster común, que afecta a esta parte como costal, etcétera. Entonces, pues sí tiene bastantes usos. Ahora, siguiente virus sería el virus de la influenza. Y en su temario van a venir tres antivirales que se utilizan contra este virus. Uno es el oseltamivir, otra es la mantarina y otra es el baloxavir. Entonces, el primero que vamos a ver es el oseltamivir. Les digo, este medicamento, oseltamivir, sí lo preguntaron cuando yo estaba en segundo. O sea, preguntaron creo que de su mecanismo de acción o algo así. Entonces, pues, se los menciono. Em, Ahora, ¿cuál va a ser su mecanismo de acción? Uno es un análogo del ácido salicílico. ¿Por qué es importante esto de que es un análogo del ácido salicílico? Si se acuerdan de sus clases de virología, em, pues para que el virus pueda salir de la célula, o sea, ingresa hacia la célula,
se replica, etcétera, y requiere salir para infectar otras células, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el virus es que va a tener una proteína llamada neuraminidasa. Esta neuraminidasa va a escindir el ácido salicílico de las glucoproteínas y facilita la liberación del virus. Entonces sería como, por así decirlo, como un señuelo el oseltamivir. Pero bueno, al ser un análogo del ácido salicílico, lo que va a hacer es que va a inhibir a la neuraminidasa. ¿Ok? Entonces, ese es su mecanismo de acción. Análogo del ácido salicílico que inhibe a las neuraminidasas. Y les digo, las neuraminidasas son importantes para que el virus pueda salir de la célula e infectar a otras células. Entonces, esto va a generar, o sea, este mecanismo de acción, su consecuencia va a ser que ay, genera agregación viral en la superficie celular, evitando la liberación de viriones. ¿Ok? Entonces, más o menos lo que ocurre es esto. Aquí tengo como mis virus de la influenza, van a estar aquí dentro de la célula, se van a replicar y así. Y luego, pues van a decir, pues ya que acabamos, hay que salir e infectar a otra célula vecina. Por ejemplo, aquí hay otra célula. Entonces les digo, utilizan a la neuraminidasa como un puente, por así decirlo. O sea, mediante ella pueden salir e infectar a otra célula. Lo que va a hacer el oseltamivir es que al ser un análogo de del ácido salicílico, no, perdón, o sea, mediante el ácido salicílico se unen con la neuraminidasa y puede salir. Entonces, el oseltamivir va a ser un análogo del ácido salicílico y va a engañar a los virus. Y entonces, por así decirlo, el oseltamivir se une a la neuraminidasa que tiene el virus y al hacerlo va a inhibir justamente a la neuraminidasa, esta enzima, y va a evitar que el virus pueda salir de la célula. Entonces, por eso es que todos estos virus que pues estuvieron replicando y así, se acumulen dentro de la célula y no puedan salir. Sería como una tipo cárcel para ellas, para los viriones. Y entonces esto va a ser muy útil porque pues se va a activar justamente esta respuesta antiviral del cuerpo, o sea, del sistema inmune, y en vez de que haya, no sé, 20 células infectadas, solo va a haber una con un chorro de viriones, y es más fácil como destruir esa célula junto con los viriones, a destruir 20 células, ¿no? Entonces por eso es pues bastante útil el oseltamivir. Ahora, ¿qué efectos adversos va a tener? Principalmente genera malestar gastrointestinal. Les digo, esto es como muy común de los antivirales. Y bueno, de su farmacocinética, vamos a ver que con respecto a su absorción va a ser rápida y va a ser dividida por estereasas digestivas a algo llamado carboxilato activo. Bueno, con respecto a su distribución, va a alcanzar concentraciones en el líquido broncoalveolar. Esto es importante porque justamente pues la influenza es un virus respiratorio. Entonces, pues sí se requiere que se alcancen concentraciones a nivel de este tracto respiratorio. También puede alcanzar concentraciones en oído medio y en senos paranasales. Con respecto a su eliminación va a ser renal y algo importante es que su vida media
Aumenta con el Probenecid, que pues creo que ya lo vi, bueno, no creo, ya lo vimos en... espera, es que luego no puedo hablar mientras escribo porque como que escribo lo que digo. Bueno, el Probenecid justamente ya lo habíamos visto en el tema de antibióticos, que justamente, por ejemplo, en el tema de en las penicilinas, se veía que justamente el Probenecid aumentaba la vida media pues, de las penicilinas, justamente porque actúa a nivel de la secreción tubular, como que la bloquea, y si la bloquea, pues no se puede eliminar el medicamento. Lo mismo ocurre aquí con el oseltamivir, porque justamente su eliminación es renal, pero principalmente por el mecanismo de secreción tubular, ¿ok? En el cual aquí tenemos, no sé, nuestros túbulos renales. Por aquí vamos a tener a nuestros glomérulos, y si recordamos, este primer proceso que ocurre aquí es la filtración, ¿no? Y el segundo paso que va a ocurrir, en el caso al menos de los Eltamivir, es la secreción, en el cual pasa a estar de los capilares peritubulares hacia el túbulo renal, o sea, hacia la orina. Este es el proceso de secreción. Y justamente el probenecid actúa a nivel de los OAT, que son canales que están, o bueno, transportadores que están a nivel de los túbulos renales, y los bloquea. Entonces, si los bloquea, les digo, no puede eliminarse el oseltamivir y por eso aumenta su vida media, el probenecid, ¿ok? Igual esto les digo, ya lo habíamos visto en el tema de antibióticos, pero pues se los vuelvo a mencionar. Bueno, siguiente medicamento va a ser la amantadina. Con respecto a su mecanismo de acción, es que es un inhibidor de la proteína M2 del virus de la influenza tipo A. Ah, y algo que me faltó mencionar es que los oseltamivir inhibe a las neuraminidasas de la influenza tipo A y B, ¿ok? En cambio, el oseltamivir inhibe a la proteína M2 de la influenza tipo A. Y al inhibir esta proteína 2, su efecto va a ser que va a inhibir la replicación viral. La mayoría de antivirales justamente actúan a nivel de la replicación. Así como vimos con el aciclovir, vamos a ver otros. O sea, el oseltamivir no actúa como a ese nivel, actúa más como en la liberación de los viriones, pero la mantarina sí actúa a nivel de la replicación. Mm, ¿Qué efectos adversos genera el uso de amantadina? Puede generar malestar gastrointestinal, como ya les había mencionado, y también puede generar alteraciones del sistema nervioso, como cuáles puede generar nerviosismo, insomnio, delirio, alucinaciones e incluso convulsiones. Pero esto ocurre más que nada en concentraciones pues ya bastante elevadas, ¿ok? O sea, no en dosis estándar, por así decirlo. Ahora, farmacocinética de la mantadina. Con respecto a su absorción, va a tener una biodisponibilidad del 90%. De su distribución va a tener una unión a proteínas del 67% y alcanza concentraciones en el moco. De su metabolismo como tal no se metaboliza, o sea, se elimina literal como amantadina. Y de su eliminación va a ser renal con una vida media que va a ser de 12 a 18 horas. Y ya, eso con respecto a la amantadina. Y ya por último, para el tratamiento de la influenza, tenemos al Baloxavir. Importante, el Baloxavir va a ser un profármaco. O sea que requiere activarse para ya tener su acción, o bueno, realizar su acción. Su mecanismo de acción
es que es un inhibidor selectivo de la endonucleasa dependiente de la cubierta viral. Ahora, cuando el valoxavir inhibe justamente a esta endonucleasa, lo que va a generar van a ser dos cosas. Uno, te va a inhibir la proliferación viral y también te inhibe el inicio de la síntesis de RNA mensajero. ¿Ok? Entonces, estas son como las consecuencias de inhibir a esta endonucleasa. Efectos adversos que genera, pues igual malestar gastrointestinal, como ya hemos visto. Y bueno, de su farmacocinética, ay, va a tener una biodisponibilidad más o menos del 95%. Su Tmax va a ser de 4 horas. Ahora, algo importante es que este medicamento, el Valoxavir, no se debe consumir junto con cationes divalentes. Por ejemplo, magnesio, sales de hierro, calcio, o sea, no se debe consumir con estos tipos de alimentos o bueno, suplementos también, justamente porque disminuye su absorción. Esto, ¿cómo se llama? Efecto quelante, que igual ya lo hemos visto con otros medicamentos. Por ejemplo, la doxiciclina también tiene un efecto quelante, ¿ok? Entonces, no se debe consumir con estos alimentos. Entonces, si tiene influenza el paciente y le indicas Valoxavir, que por lo general es dáselos el Tamivir, pero por ejemplo, das Valoxavir, este, tú le debes decir, tómeselo con agua, no se lo puede tomar con leche, si, no sé, a lo mejor tiene anemia el paciente y tiene que tomárseles de hierro, pues le debes decir, no se las tome juntas, tiene que espaciar el tiempo entre un medicamento y otro, justamente porque pues se genera este efecto quelante que evita que se absorba de una manera correcta el antiviral, ¿ok? Mm, Con respecto a su distribución, va a tener una unión a proteínas del 93%. Su metabolismo, como les decía, va a ser un profármaco. Entonces, va a entrar como Valoxavir y por medio de la arialcetamida desacetilasa va a pasar a ser Valoxavir ácido y este va a ser activo. Y pues ya va a ocurrir su acción en la cual inhibe esta endonucleasa. Y ya después para eliminarse, o sea, su metabolismo ya para desactivarse como tal, va a ser, va a llevarse a cabo mediante la UGT y el CYP3A4. Ahí. Y pues ya se puede eliminar. ¿Y va a ser su vía de eliminación? Por medio de excreción biliar. Entonces su eliminación va a ser biliar. Y bueno, va a tener una vida media bastante amplia que va a ser como de unas 80 horas. ¿Ok? Entonces, pues eso con respecto al Valoxavir. Es un profármaco, inhibe la endonucleasa, tiene efecto quelante. Como que siento que eso es como muy relevante. Pero bueno. Ahora, siguiente virus. Ya van dos. O sea, les digo, no quiero hacerles esta clase demasiado larga porque sí son bastantes medicamentos. Aún nos falta ver tratamiento contra SARS-CoV-2, hepatitis C y VIH. Y creo que ya. Pero bueno, mm, entonces el SARS-CoV-2 pues es un virus que justamente genera la enfermedad pues del COVID-19 que pues es bastante reciente. O sea, bueno, ya pasaron 6 años más o menos. Bueno, aún no se cumplen los 6, pero ya va para los 6 de que empezó pues la pandemia y así. Pero pues sí se generaron bastantes medicamentos contra
para el tratamiento con este virus, que pues como tal, no se dan tratamiento antiviral como de primera línea, o sea, depende del paciente, depende de sus manifestaciones clínicas, de la gravedad, porque si te da el COVID leve, que pues, ya lo han visto como en sus clases de ICB, digo de IBC, este... Pues por lo general es vigilancia, medidas como sintomáticas como el uso de paracetamol, de AINES, el consumo de líquidos y pues las medidas de higiene como de lavado de manos, uso de cubrebocas y así. Pero como que es raro que te receten un antiviral para el virus de SARS-CoV-2. Les digo, estos se reservan como para personas ya, bueno, pacientes un poco más vulnerables o que pues sí están un poco más graves. Pero pues vamos a ver qué medicamentos hay. Entonces, el primero que viene en su temario va a ser el Remdesivir. Y al igual que el Valoxavir va a ser un profármaco. ¿Cuál va a ser su mecanismo de acción? Uno va a ser un análogo de dinucleótido y va a inhibir a la RNA polimerasa, dependiente de RNA. Entonces, lo que va a ocurrir es que esta RNA polimerasa va a incorporar al Remdesivir al RNA. O sea, justamente por eso también es importante saber qué son análogos, por ejemplo, de dinucleótidos, de nucleósidos, etcétera, porque justamente como que, por así decirlo, engañan al virus o bueno, a las enzimas del virus. Entonces, el remdesivir al ser un análogo de dinucleótido, la RNA polimerasa como que lo va a reconocer y va a decir, ah, pues te voy a integrar al RNA para la síntesis de RNA, ¿no? Pero no saben que, pues, por así decirlo, es como un troyano, o sea, creo que es como algo así el remdesivir, en el cual al ser integrado al RNA por medio de la RNA polimerasa, va a generar errores, va a detener la elongación del RNA, y pues detiene la síntesis del RNA, o sea, eso es lo que va a hacer el remdesivir, pues inhibe la replicación del RNA, ¿ok? Entonces, pues ese es su mecanismo de acción, como que lo incorpora y al incorporarse como que sabotea justamente esta síntesis. Eso es lo que hace el remdesivir. Ahora, efectos adversos de este medicamento. Puede generar fiebre, hiperglucemia, puede generar incluso insuficiencia respiratoria y un descenso en la tasa de filtración glomerular. O sea, este sí tiene efectos un poco más serios. Y bueno, de su farmacocinética, con respecto a su metabolismo, va a ser hepático por medio de la enzima carboxilesterasa tipo 1, por medio también de catepsina A y por medio del CYP3A4. Y bueno, su eliminación va a ser renal y su vida media va a ser aproximadamente de 1 hora, o sea, bastante corta. Eso con respecto al remdesivir. Siguiente medicamento va a ser el molnupiravir. Al igual que el remdesivir, el molnupiravir va a ser un profármaco. ¿Cuál va a ser su mecanismo de acción? Es que va a ser bueno, su metabolito activo, entonces, metabolito activo, se va a llamar
ribonucleótido trifosfato. Y va a ocurrir algo muy similar que con el remdesivir. Lo que va a ocurrir es que se va a incorporar al DNA, digo al RNA, por medio de la RNA polimerasa. Y al hacer esto, o sea, al incorporarlo, se van a generar errores en el genoma. ¿Ok? O sea, el mecanismo de acción es casi idéntico que el del remdesivir. Nada más que aquí, pues, el metabolito activo es ribonucleótido trifosfato. Igual ocurre lo mismo. La RNA polimerasa del virus piensa que, pues, justamente, pues dice, pues me va a servir, lo voy a ir a incorporar al RNA, pero no sabe que, pues, básicamente lo va a sabotear. Y al generar estos errores, va a inhibir la replicación. Inhibe la replicación viral. Entonces, molnupiravir y remdesivir tienen un mecanismo de acción muy similar. Bueno, efectos adversos del molnupiravir. Puede generar igual malestar gastrointestinal. También puede generar mareo y cefalea. ¿Cuál va a ser su farmacocinética? Con respecto a su absorción, va a tener una Tmax de 1,3 horas aproximadamente. Va a tener una unión a proteínas plasmáticas del 0%. Y su metabolismo va a ser que va a pasar de ser molnupiravir, luego va a pasar a ser por medio de algunas enzimas N-hidroxicitidina y otra vez por otras enzimas que va a generar fosforilación, va a pasar a ser justamente su metabolito activo que es ribonucleósido trifosfato. ¿Ok? O sea, aquí no les pongo las enzimas porque pues no es necesario como que se lo sepan, pero sí tienen que saber que es un profármaco. Este ya va a ser su metabolito activo. Y bueno, de la eliminación de el molnupiravir va a ser renal y va a tener una vida media de 3,3 horas aproximadamente. Y, y bueno, ya el último fármaco o fármacos que se dan para el tratamiento del COVID es uno que creo que la marca o la mezcla se llama Paxlovid. O sea, no estoy segura si es la marca o mezcla, pero es Paxlovid y está compuesto por dos antivirales. Uno va a ser el nirmatrelvir, y el otro va a ser el ritonavir. Como tal, el ritonavir no es como antiviral, o sea, ahorita vamos a ver su mecanismo de acción, pero no se podría decir que actúa a nivel del virus. Actúa a nivel del metabolismo del nirmatrelvir. Eso es lo que hace el ritonavir, pero se dan en combinación y la combinación se llama Paxlovid. ¿Ok? Entonces, primero vamos a analizar qué es lo que hace el nirmatrelvir. Bueno, su mecanismo de acción es que es un inhibidor de la proteasa principal del virus, que también se puede abreviar como MPRO. M yo creo que de main y pro de proteasa, main proteasa o algo así. Y bueno, lo que va a hacer al inhibir a esta enzima es que va a generar una inhibición de la replicación. Si se dan cuenta, casi todos los antivirales que hemos visto actúan a nivel de la replicación, ¿eh? Mm, Bueno, eso es lo que hace el nirmatrelvir. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el ritonavir? Básicamente va a inhibir el metabolismo del nirmatrelvir.
que es lo que les decía, que actúa a nivel de este metabolismo, que se lleva a cabo por el CYP3A4. Entonces, lo que va a ocurrir va a ser algo así. Aquí tenemos a nuestro hígado y a nuestro CYP3A4. Entonces, lo que va a ocurrir es que el nirmatrelvir, supongamos, ya ejerció su acción, va a metabolizarse por medio del CYP3A4 y va a pasar de estar activo a estar inactivo. Voy a poner como NIRMA, pero inactivo. Eso es lo que va a hacer el CYP3A4, o sea que ya hemos visto eso de farmacocinética, que el metabolismo la mayor parte del tiempo es inactiva a los medicamentos para que ya después se puedan eliminar. Entonces, si nirmatrelvir inactivo se elimina. Lo que va a hacer el ritonavir es que va a inhibir al CYP3A4. Entonces, si el CYP3A4 está inactivo, no va a poder metabolizar el nirmatrelvir y va a aumentar sus concentraciones. Y al aumentar sus concentraciones, pues va a ejercer más tiempo su acción antes de poder eliminarse. ¿Ok? Entonces se podría decir que el ritonavir aumenta las concentraciones del nirmatrelvir y prolonga su tiempo de acción. Y también pues prolonga, por así decirlo, su vida media. ¿Ok? Entonces, como tal, ya ven que el ritonavir no actúa a nivel del virus, lo que es como el nirmatrelvir, pero pues sí lo ayuda a que pues actúe más tiempo en el cuerpo. Ok. Entonces, eso sería como tal los mecanismos de acción de estos dos medicamentos. De efectos adversos que van a generar, les digo, pueden generar malestar gastrointestinal, pueden generar disgeusia, o sea, que como que los sabores sepan diferente o que no sepan. Bueno, ageusia sería que no te sabe nada la comida. Disgeusia como que están alterados los sabores, o sea, no los percibes adecuadamente. Pueden incluso generar síndrome de Stevens-Johnson. Ay, Johnson. Puede generar hepatitis y ya. Ah, bueno, e hipersensibilidad, que pues este síndrome es un tipo de hipersensibilidad. Ahora, farmacocinética. Con respecto a la absorción, bueno, voy a poner como tal una N del nirmatrelvir y una R del ritonavir, nada más como para abreviar, pero ponerlos juntos. Bueno, de la absorción del nirmatrelvir va a tener una Tmax de 3 horas, mientras que el ritonavir va a tener una Tmax de 4 horas. De su distribución, Em, pues el nirmatrelvir va a tener una unión a proteínas de 69%. Del metabolismo, pues va a ser por medio del CYP3A4. Y el ritonavir, pues va a inhibir al CYP3A4, como ya hemos visto. Y bueno, la eliminación del nirmatrelvir va a ser renal y fecal. Fecal en un 35% y renal como en un 50%, más o menos. Y va a tener una vida media de 6 horas, ¿ok? Entonces, esos serían como los fármacos que se pueden dar en el tratamiento de la infección por SARS-CoV-2. Molnupiravir, Remdesivir y el Paxlovid, que es combinación de nirmatrelvir con ritonavir. Bueno, siguiente virus que vamos a revisar sería el virus del... ay, esperen, ya. El virus de la hepatitis C.
Ahora, los tratamientos que se dan para para combatir a la hepatitis C, pues sí, o sea, cuando vi la clase de gastro, como que, bueno, los doctores nos decían a veces como el precio de los tratamientos, y la verdad es que pues, el tratamiento de la hepatitis C sí es bastante, pues, costoso. Entonces, pues sí hay que tener cuidado, o sea, creo que, bueno, este virus se puede transmitir de manera parenteral. Bueno, este, y también por vía sexual y así. Pero bueno. El primer tratamiento que vamos a revisar, o bueno, fármaco, va a ser la ribavirina. Y va a ser un profármaco. Les digo, muchos van a ser profármacos. De su mecanismo de acción va a ser el igual un análogo de nucleócido de purina. Y va a inhibir a la RNA polimerasa dependiente de RNA. Dependiente de RNA. Y al inhibir justamente a esta RNA polimerasa, se va a generar una inhibición de la replicación viral. ¿Ok? Ese es uno de sus mecanismos de acción, porque como tal, en el Goodman decía que el mecanismo de acción de la ribavirina era desconocido. O sea, sí se sabe que inhibe el RNA polimerasa, pero aparte se ha visto que ha tenido como otros efectos. ¿Qué otros efectos tiene? Uno, puede generar o favorece la conversión de linfocitos TCD4 que pasen de ser TH2 a linfocitos TH1. Y esto porque es importante justamente porque los linfocitos TH1, como que tienen, bueno, o sea, si han visto en sus clases de inmuno, creo que ya vieron ese tema, pues son muy eficaces con las infecciones pues, de microorganismos intracelulares, como podrían ser los virus. También favorece la inducción de genes activados por interferón. Y el interferón, pues sí es bastante importante en el caso de la respuesta inmune contra los virus. De hecho, ahorita vamos a ver un poquito más adelante que uno de los tratamientos que se da también contra el virus de la hepatitis C es el interferón pegilado, justamente por esta acción antiviral. También puede intensificar la mutagénesis viral, o sea, que se generan como errores en el DNA y que este mute. Y puede hacer, en este caso, pues lo ayuda a ser un poco menos funcional, por eso pues sí se da. También puede modular la respuesta de linfocitos T citotóxicos, que son los CD8. Y ya, pero estos efectos como tal no se sabe por medio de qué enzima ocurren, pero sí se sabe que inhibe la RNA polimerasa, o sea, esos son como varios efectos que tiene la ribavirina. Ahora, les decía que como tal la ribavirina es un profármaco y va a sufrir de fosforilación por medio de varias enzimas. Ahorita pues no se los voy a mencionar, pero favorece, bueno, requiere de fosforilación para pasar a ser mono, di y trifosfato de ribavirina. Y estos ya van a ser los que como tal ejerzan todos los efectos. Ahora, efectos adversos de la ribavirina. Puede generar irritación conjuntival, exantema, sibilancias. Puede generar anemia hemolítica,
teratogénesis, por eso está contraindicado en embarazo. Algo importante es que es gonadotóxico. Esto quiere decir que puede alterar justamente las gónadas, tanto masculinas como femeninas. Entonces, pues sí hay que tener precaución de dar este tratamiento en pacientes que pues quieran tener pues un embarazo, intentar embarazarse, pues de preferencia no hacerlo mientras se consume este medicamento. Mm, También puede generar fatiga, pero si ven, sí tiene como efectos adversos un poco más serios. ¿Ok? La ribavirina. Ahora, farmacocinética, creo que aquí me cabe. Sí, aquí me cabe. Va a tener una biodisponibilidad del 50% y los alimentos aumentan su absorción. Les menciono esto porque sí me llegó a pasar que en un DEPA, no de antivirales, pero del tema de antibióticos sí llegaron una vez a preguntar como de es cierto con respecto a la farmacocinética de tal medicamento. Y sí venía eso de que si los alimentos retrasaban o aumentaban su absorción y así, entonces por eso sí se los menciono, por si es que se los llegan a preguntar. ¿Qué más? Bueno, de su distribución, se distribuye hacia todo el cuerpo. Su metabolismo va a ser hepático por medio de desribosilación e hidrólisis. Y va a pasar a ser carboxamida, triazol. Y bueno, con respecto a su eliminación, va a tener una vida media bastante larga que va a ser de 7 a 10 días. Y ya, eso con respecto a la ribavirina. ¿Ok? Como ven, pues tiene bastantes efectos, pues, buenos, o sea, con respecto al virus, o sea, el tratamiento, pero también va a tener bastantes efectos adversos, ¿no? Entonces, como que así se lo podrían aprender de la ribavirina, muchos efectos buenos y muchos efectos adversos. Siguiente medicamento va a ser el sofosbuvir. Al igual que la ribavirina y que los otros medicamentos que ya hemos visto, va a ser un profármaco. Y su mecanismo de acción es que es un análogo de uridina e inhibe a la RNA polimerasa, que como tal esta RNA polimerasa en el caso del virus de la hepatitis C se va a conocer como NS5B. ¿Ok? Por si no en el examen a lo mejor no les ponen RNA polimerasa, pero les ponen NS5B, quiere decir que es lo mismo. ¿Ok? Mm, Y bueno, va a ocurrir algo muy similar a lo que ya vimos con el virus del SARS-CoV-2, con el molnupiravir y así. Es que la RNA polimerasa va a incorporar al sofosbuvir, voy a ponerle como una S al RNA, o sea, aquí se está formando RNA, y lo va justamente a incorporar al DNA, al RNA. Y justamente al incorporar al sofosbuvir al RNA, pues se van a inducir errores y pues se va a alterar pues la replicación, ¿ok? O sea, literal, casi todos los medicamentos alteran la replicación del DNA y pues actúan por medio de la RNA polimerasa. Mm, Ahora, ¿qué efectos adversos va a tener? Puede generar varios efectos adversos a nivel cardíaco, puede generar tanto bradicardia y también un paro cardíaco. Pero como tal, esto va a ocurrir en términos de si el paciente está consumiendo amiodarona. Entonces, en combinación,
con amiodarona, que es un antiarrítmico. Entonces, pues sí hay que tener precaución con estos pacientes. ¿Cuál va a ser su farmacocinética? Con respecto a su absorción, va a tener una biodisponibilidad menor al 80%, va a tener una unión a proteínas plasmáticas del 63%, de su metabolismo va a sufrir hidrólisis y va a pasar a ser un metabolito activo, que pues tiene un nombre bastante raro de números, o sea, no creo que se los pregunten y no siento que sea necesario aprendérselo, pero se los pongo, que es el GS331007, algo así, pero es inactivo, o sea, como que no es muy relevante, pero pues venía en el Goodman. Y bueno, de eliminación va a ser renal y va a tener una vida media de 0,4 horas y el metabolito activo va a tener una vida media de 27 horas. Mm, ya. Siguiente medicamento, el Basvir. Mecanismo de acción va a ser el siguiente. Va a inhibir a la proteína no estructural, que también se conoce como NS5A. Esto es importante. La RNA polimerasa se abrevia como NS5B. La proteína no estructural es NS5A. Entonces sí es importante como que hagan la distinción. No sea que en el DEPA pues les pongan justamente en las opciones NS5A, NS5B y a lo mejor otra proteína y como que se confundan y no se acuerdan cuál antiviral actúa con qué proteína. ¿Ok? Ahora, al inhibir justamente esta proteína no estructural NS5A, va a ocurrir lo mismo, se inhibe la replicación. Pero bueno, ¿qué es lo que hace esta proteína no estructural? Los efectos de esta proteína van a ser los siguientes. Favorecen o regulan, mejor dicho, la replicación del RNA. También favorecen la formación de la membrana viral y también pueden interferir con la respuesta inmune. Entonces, pues sí tiene bastantes funciones esta proteína, no solo a nivel de la replicación. Entonces, si tú inhibes a esta proteína NS5A, pues ya les vas a afectar al virus todos estos mecanismos que va a tener. ¿Ok? Eso es lo que hace el Basvir. Pero recuerden, el Basvir con A inhibe la proteína NS5A y el Sofosbuvir con B inhibe a la proteína NS5B. O sea, a lo mejor así como que les queda un poco más claro. Sofosbuvir NS5B. El Basvir NS5A. ¿Ok? Y pues ya. Efectos adversos del el Basvir. Puede generar náusea, fatiga y cefalea. Incluso puede generar falla hepática. Y bueno, de su farmacocinética, va a tener una Tmax de 3 horas, una biodisponibilidad del 32%. Va a tener una unión a proteínas plasmáticas del 99%. Su metabolismo va a ser hepático y su eliminación va a ser tanto renal como fecal. Sin embargo, la renal va a ser muy chiquita, va a ser como de un 1% o menos. Y la fecal va a ser del 90%. Y va a tener una vida media de 24 horas. ¿Ok? Entonces, ese es el Basvir. Y bueno, ya por último, para el tratamiento de la hepatitis C vamos a tener al interferón pegilado alfa, que les decía que pues se suele dar. Interferón pegilado alfa.
¿Qué efectos va a tener este interferón? Como les decía, los interferones, pues, bueno, el interferón es muy necesario para la respuesta viral, o sea, es un componente importante. Y justamente lo que favorece es que haya activación de linfocitos T citotóxicos y de macrófagos. También aumenta la expresión del antígeno del MHC de tipo 1. Ahora, el MHC de tipo 1, si se acuerdan de sus clases de inmuno, interactúa con el CD8 de los linfocitos T citotóxicos, entonces por eso favorecen como esta respuesta citotóxica que actúa pues destruyendo células infectadas pues de virus, ¿ok? Entonces por eso es importante. También puede disminuir la producción de proteínas celulares, por ejemplo, de que pues esté replicando el virus dentro de la célula, bueno, la célula, bueno, el virus esté utilizando la célula para que pues genere las proteínas virales, bueno, no sé si me di a entender. Entonces, pues el interferón pegilado disminuye esta producción. También bueno, ya. Entonces, estos efectos se podría decir que son efectos antivirales y antiproliferativas, porque justamente favoreces la destrucción de células infectadas por el virus y también disminuyes pues la síntesis de proteínas virales, ¿ok? Entonces, eso es lo que hace el interferón pergilado alfa. Mm, Ahora, ¿qué efectos adversos va a tener? Puede generar algo llamado síndrome agudo similar a la influenza, que se va a caracterizar por la presencia de fiebre, escalofríos, cefalea, artralgias y también puede haber hasta malestar gastrointestinal. También este medicamento puede generar mielosupresión, puede generar granulocitopenia, también puede generar trombocitopenia y neurotoxicidad, que pues también son efectos adversos bastante graves. Entonces, por eso se lo subrayo. Ah, y también algo importante es que pueden generar, o bueno, alterar la fertilidad, que es algo que ocurría, por ejemplo, con la ribavirina, que generaba, ¿cómo era? Bueno, intoxicación a nivel de las gónadas o bueno, alteración gonadal. Entonces, por eso, pues, como que es similar en eso. La ribavirina, que tenía un buen de efectos adversos, si se acuerdan, o sea, muchos efectos buenos, pero muchos adversos. Y el interferón pegilado alfa igual tiene como varios efectos buenos y también varios efectos adversos. Nada más que la ribavirina era para la... Ah, no, bueno, no, los dos son para la hepatitis C, perdón, me confundí. Pero bueno, les digo, efectos adversos bastantes y también varios efectos buenos, estos dos medicamentos. Mm, ya. Ahora, farmacocinética del interferón pegilado. Va a tener una biodisponibilidad del 80%, sobre todo si se da por vía intramuscular, una Tmax de 4,8 horas. De su distribución puede alcanzar concentraciones en secreciones respiratorias, también en ojos y líquido cerebroespinal, y su eliminación va a ser por vía hepática
y renal. Va a tener una vida media de 30 a 54 horas y unas presentaciones de 80 a 90 horas. Esto depende como la presentación. La que es de 30 a 50 horas, lo voy a poner así, va a ser el interferón alfa 2B. Y la que va a tener una vida media más larga de 80 a 90 horas va a ser el interferón alfa 2A. ¿Ok? Esto les digo, depende justamente del tipo de interferón que te administren. ¿Ok? Y pues ya, eso sería como todo del interferón pegilado alfa y del tratamiento del virus de la hepatitis C. Bueno, y ya por último, vamos a revisar el tratamiento, bueno, los fármacos que se dan en el tratamiento del virus de inmunodeficiencia humana. ¿Ok? Entonces, em, como tal, vamos a ver tres grupos de fármacos. Uno van a ser los inhibidores de la transcriptasa reversa. Vamos a empezar primero por ellos. Ahora, como tal, estos inhibidores se pueden catalogar o, bueno, agrupar en diferentes, pues, grupos, por así decirlo, dependiendo de justamente su estructura. Se pueden catalogar en nucleótidos, en nucleócidos y en no nucleócidos. ¿Ok? Así es como estos medicamentos se pueden dividir. ¿Ok? Entonces vamos primero a ver, bueno, no, primero vamos a ver, ay, ¿qué es lo que hace la transcriptasa reversa? Si ustedes se acuerdan, o sea, creo que esto sí se ve en inmuno, pero bueno, igual en virus se vio. El virus, el, el VIH entra a la célula. Entonces, supongamos este VIH que tengo aquí, le voy a hacer más chiquito. Ingresó hacia la célula y ya está aquí adentro. Y entonces, el virus, por así decirlo, va a sacar a su material genético, que es un RNA. Me lo voy a poner como de este color fuerte. Entonces va a tener su RNA viral. Voy a poner como una V de viral, ¿ok? Luego, este RNA viral va a pasar a ser DNA proviral. Entonces, en vez de tener una hebra, va a tener dos hebras. Entonces, este ya va a ser DNA proviral. Y para que ocurra este paso, justamente se requiere de esta enzima transcriptasa reversa o retrotranscriptasa. Lo voy a poner como TR, transcriptasa reversa. Entonces ya se tiene que pasar de RNA a DNA. Ahora, este DNA se va a integrar al DNA de la persona, que es el que está aquí en el núcleo. Entonces, este es DNA del huésped. Y esta integración va a ocurrir por medio de una enzima llamada integrasa, que de hecho vamos a ver más adelante que hay un grupo de medicamentos que justamente son inhibidores de la integrasa. Pero en este caso vamos a empezar con los inhibidores de la retrotranscriptasa, que van a atacar a esta enzima, para evitar que el RNA viral pase a ser DNA proviral. ¿Ok? Em, como tal, algo importante es que estos inhibidores no erradican al virus de las células portadoras. O sea, esto quiere decir que si ya el VIH entró a una célula y pues ya generó su RNA y así, como tal no se va a erradicar el virus, o sea, va a seguir ahí. Pero evita que pues se propague la infección, por así decirlo, ¿ok? Entonces, eso es importante, o sea, no erradica el virus de las células que ya tienen al virus. Y, y bueno, estos inhibidores deben ser trifosforilados para que puedan actuar.
Y bueno, igual algo muy importante es que estos medicamentos, este grupo de medicamentos pueden inhibir la síntesis de DNA mitocondrial y pueden generar alteraciones como anemia, pancreatitis, pueden generar miopatías, granulocitopenia, etcétera. Entonces, pues eso es importante tomarlo en cuenta. Pero ya como tal vamos a empezar a ver ya por grupos. Primero vamos a empezar con los nucleócidos, con S, nucleócidos. En primer lugar, bueno, que van a ser la sidobudina y el abacavir. Primero vamos a revisar a la sidobudina, que he visto que también lo abrevian como AZT, ¿ok? Por si pues viene así en su DEPA o con algún doctor que vea que dice AZT, es la sidobudina. Y básicamente va a ser un análogo de la timidina. Les digo, sí es importante que pues se aprendan de los medicamentos a cuáles son sus análogos, justamente por si se los llegan a preguntar en los DEPAs o con sus doctores y así. Em, y básicamente esta acidobudina, les decía que en general los inhibidores de la retrotranscriptasa requieren ser fosforilados. Entonces la AZT o la acidobudina va a ser fosforilado y va a pasar a ser AZT 5 trifosfato. Pero bueno, y lo que va a hacer básicamente es que justamente evita la elongación, o bueno, termina más que, mejor dicho, que evitar, termina la elongación del DNA proviral al incorporarse al mismo mediante la transcriptasa reversa. O sea, es básicamente lo que vimos como con las RNA polimerasa, de que lo integraba al RNA, pero en este caso la transcriptasa integra a la AZT5 trifosfato al DNA proviral y justamente termina la elongación y pues justamente altera este proceso de la retrotranscripción. Eso es básicamente lo que hace la acidobudina. O sea, todos son inhibidores de la retrotranscriptasa. Con que se queden con eso, pues es importante y como cuál es nucleócido, no nucleócido y cuál es nucleótido. ¿Qué efectos adversos va a tener la acidobudina? Puede generar malestar general, miopatía, como les decía. Incluso puede generar hiperpigmentación de las uñas y macrocitosis de eritrocitos. De farmacocinética, va a tener una concentración máxima, o bueno, va a alcanzar su concentración máxima en 1 hora y va de distribución, puede atravesar la barrera hematoencefálica y puede alcanzar concentraciones en leche materna, semen y tejido fetal en caso de que la mujer esté embarazada. Y ya, eso con respecto al ácido budina, análogo de timidina. Y luego el otro nucleócido que vamos a tener va a ser el abacavir. En este caso, este va a ser un análogo de la guanosina. Y justamente les decía, sufren fosforilación y el abacavir va a pasar a ser carbovir 5 trifosfato.
Esto porque sufre de fosforilación. Pero bueno, igual el mecanismo de acción es el mismo. Termina la elongación del DNA proviral al ser incorporado por medio de la transcriptasa inversa. Ya no lo voy a anotar porque justamente es lo mismo. Tienen el mismo mecanismo de acción. ¿Qué efectos adversos va a tener el abacavir? Puede generar hipersensibilidad, síntomas respiratorios, por ejemplo, puede generar tos, disnea, faringitis, respira. También puede generar síntomas musculoesqueléticos, como les decía, de miopatía, por ejemplo. Musculoesqueléticos. Y también puede generar cefalea. De farmacocinética va a ser la siguiente. Va a tener una biodisponibilidad del 83%. Va a tener una unión a proteínas plasmáticas del 50%. Y su metabolismo va a ser por medio de deshidrogenación y glucuronidación. Ay. Y de su eliminación va a tener una vida media que va entre 0,8 horas a 1,5 horas. Y ya, esos serían los nucleósidos, sidobudina o AZT y el abacavir. Siguiente grupo de inhibidores de retrotranscriptasa van a ser los no nucleósidos. Y aquí vamos a tener a dos. Uno va a ser el efavirenz y el otro va a ser la de la virdina. Ahora, importante, estos inhibidores no nucleósidos van a ser eficaces contra el virus del VIH tipo 1, porque hay VIH tipo 1 y tipo 2. Estos son más eficaces contra el virus del VIH tipo 1. ¿Ok? Bueno, el VIH tipo 1. ¿Cuál va a ser su mecanismo de acción? Este sí como que va a variar porque se unen específicamente a una subunidad. Se unen a la subunidad P66 de la transcriptasa reversa, que la voy a poner como TR, e inducen un cambio conformacional de la misma. O sea, básicamente estos iban a alterar directamente a la retrotranscriptasa al inducir un cambio conformacional. Y al hacer esto va a disminuir su actividad. Y algo también importante es que estos son inhibidores no competitivos por irreversibles, ¿ok? Entonces son inhibidores no competitivos de la transcriptasa inversa que se unen a la subunidad P66. ¿Qué efectos adversos van a generar? Generan alteraciones a nivel psiquiátrico, a nivel del sistema nervioso, como podría ser disforia, insomnio, alteración de la concentración. Pueden generar lesiones cutáneas, cefalea, que bueno, iría como en síntomas del sistema nervioso. Y también síndrome de Stevens-Johnson, no sé, hipersensibilidad. Y algo muy importante es que pueden generar teratogénesis. Entonces está contraindicado durante el embarazo. Farmacocinética de estos medicamentos. Entonces voy a poner E de lefavirenz
y D de la virdina. Con respecto a su absorción, el efavirenz va a tener una biodisponibilidad del 50% y la de la virdina va a tener una biodisponibilidad del 85%. Y además va a tener una concentración máxima de 1 hora. Con respecto a la distribución, el efavirenz va a tener una unión a proteínas del 99% y de la virdina va a tener una unión a proteínas del 98%, o sea, muy similar. El metabolismo del efavirenz va a ser por medio del CYP2B6 y de la virdina va a ser igual, bueno, por medio del CYP, pero en este caso CYP3A4. Su eliminación va a tener una vida media del efavirenz de 44 a 55 horas y de la virdina va a tener una vida media de 5,8 horas, o sea, es más corta. Y ya. Entonces, esos son los inhibidores de la retrotranscriptasa no nucleósidos. Por último, vamos a tener a los inhibidores que son los nucleótidos. En este caso vamos a ver uno que es el tenofovir. Entonces, el nucleótido con T, que les decía que es el tenofovir. En este caso va a ser un análogo o derivado de la adenosina 5-monofosfato. Pero va a requerir dos fosfatos extra para pasar a ser difosfato de tenofovir. ¿Ok? Porque les decía que estos inhibidores requieren justamente de fosforilación. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es su mecanismo de acción? En este caso va a ser un inhibidor competitivo, porque vimos justamente que los inhibidores no nucleósidos son no competitivos. Entonces, igual, si les llegan a preguntar, que pues siento que ya sería como muy específico, recuerden que el tenofovir es un inhibidor competitivo. Y los anteriores, el efavirenz y de la virdina, son no competitivos. ¿Ok? Bueno, es un inhibidor competitivo de la retrotranscriptasa o transcriptasa reversa. Igual genera como lo mismo que los inhibidores nucleósidos, que justamente la retrotranscriptasa como que quiere incluir o integrar al tenofovir al DNA y genera, bueno, detiene la elongación del DNA proviral. Eso es lo que hace, ¿ok? Por eso como que ya no lo anoto, pero es básicamente lo que hace. De efectos adversos, puede generar flatulencias, o sea, malestar gastrointestinal, y puede generar insuficiencia renal aguda. Pero esto es un efecto, pues, poco común. De farmacocinética, vamos a ver que va a tener una biodisponibilidad del 25%, una distribución con una unión a proteínas plasmáticas menor al 8%, y de eliminación va a tener una vida media que va de las 14 a las 17 horas. Y ya. Ahora, siguiente grupo. Es que del VIH sí son bastantes medicamentos. O sea, les decía que me dijeron el año pasado que sí preguntaron más como de VIH y también de hepatitis. O sea, por si acaso, apréndanse de preferencia todos los antivirales, pero lo más relevante yo creo que sería el mecanismo de acción, los análogos, y pues creo que ya eso sería como lo más relevante a mi parecer. O sea, si es que no tienen tiempo de estudiar todos los efectos adversos, así que pues casi todos generan malestar gastrointestinal, pero bueno. Mm, Entonces, el siguiente grupo serían los inhibidores de proteasa. Y vamos a tener dos. Uno que es el atazanavir y el otro va a ser el lopinavir. Y su mecanismo de acción de ambos va a ser la inhibición de la aspartil proteasa viral.
Ese es el mecanismo de acción de los inhibidores de proteasa. O sea, hasta su nombre lo dice, que son atazanavir y lopinavir. ¿Qué efectos adversos van a generar estos medicamentos? Pueden generar importante colecistitis, colelitiasis y también colestasis. O sea, muchos efectos a nivel de la vesícula biliar. ¿Ok? Por eso se lo subrayo. Pueden generar hiperbilirrubinemia. Pueden generar cálculos renales. Esto porque el medicamento puede llegar a precipitarse a nivel, pues, de la orina. Y pueden generar malestar gastrointestinal como náusea, diarrea, etcétera. Bueno, ya esto lo voy a mover un poquito para que me quepa. Mm. Farmacocinética de estos inhibidores. Primero voy a poner aquí del atazanavir, L del lopinavir. Bueno, con respecto a la distribución, van a tener una unión a proteínas del 86%, el atazanavir, y el lopinavir va a tener una unión a proteínas plasmáticas del 99%. De su metabolismo va a ser por medio del CYP3A4 en el caso del atazanavir, pero de la misma forma ocurre con el lopinavir, CYP3A4. De la eliminación va a tener una vida media de 6.5 a 7.9 horas y el lopinavir va a tener una vida media de eliminación de 5 a 6 horas. Y bueno, ya como tal, nada más nos falta revisar dos grupos de medicamentos, bueno, de antivirales. Y el que vamos a ver ahorita van a ser el grupo de inhibidores de fusión y entrada, de los cuales vamos a tener a dos, la efuvirtida y el maraviroc. Sí, los nombres como de los antivirales son súper raros, como que, y como son muy parecidos, como que siento que son fáciles de confundir, no sé. A mí la verdad como que no me gustó mucho este tema. De hecho, mis doctores ni lo revisaron, o sea, no lo revisamos en clase. Y pues cuando lo estudiamos para el TEPA, como eran un montón de antivirales, pues como que ahí sí fue por, como decían en años pasados, lo que preguntaron. Y les digo, o sea, preguntaron súper poquito, pero pues ya el año pasado sí me contaron que ahora sí preguntaron mucho de antivirales. Entonces, pues por eso como que sí intento dárselos como sintetizado, pero bien, o sea, no sé. Entonces, estos inhibidores de función de entrada van a actuar de la siguiente manera. Para que el para que el VIH pueda ingresar hacia la célula, se requiere unir a dos proteínas, o bueno, receptores. Uno va a ser el receptor principal, que va a ser el CD4, que es este que puse de rosita. Y también se tiene que unir a un correceptor, que puede ser o el CXCR4 o al CCR5. Y esos van a ser, les decía, un correceptor de quimiosinas, porque son quimiosinas. Entonces se requiere unir a estas dos moléculas para poder ingresar. Como tal, el mecanismo o las glucoproteínas que utiliza el VIH para unirse a estas, al CD4 y al CXR4 o CCR5, van a ser dos. Uno va a ser la glucoproteína 41 y otra va a ser la glucoproteína 120. Ah, la glucoproteína 41 se va a unir a CD4 y a CCR5. En cambio, la glucoproteína 41, digo, esta fue la glucoproteína 120, perdón, me confundí. Y la glucoproteína 41 lo que va a hacer es que va a mediar la fusión de la membrana viral con la membrana
celular, ¿ok? Entonces, GP120 se une a CD4 y a CSR5. Y el GP41 pues ya favorece que la membrana viral se fusione con la membrana celular y pues ya puede ingresar el virus hacia la célula. Eso es lo que va a ocurrir aquí. Entonces, los fármacos, el Maraviroc y la efuvirtida van a actuar a este nivel, en este mecanismo que tiene el virus. Entonces, primero vamos a revisar lo que va a ser la efuvirtida. Su mecanismo de acción va a ser que antagoniza la interacción entre N36 y C34 de la glucoproteína 41. O sea, serían, por así decirlo, como subunidades de la glucoproteína 41, o sea, que son necesarias para su funcionamiento. Entonces, pues si estropea esta parte, pues ya no va a poder ocurrir la función de la membrana viral con la función de la membrana celular. Eso es lo que hace la efuvirtida. ¿Qué efectos adversos va a tener? Va a generar reacciones en el sitio de inyección, porque se da de vía parenteral. Puede ser dolor, nódulos, induración, eritema, etcétera. También puede generar linfadenopatía y en algunos casos puede generar neumonía. De farmacocinética, vamos a tener que va a tener una biodisponibilidad de 84% y de eliminación va a tener una vida media de 3.8 horas. Ya, eso es la efuvirtida. Y por otro lado vamos a tener al Maraviroc, que su mecanismo de acción va a ser que bloquea la unión de la glucoproteína 120 con el CCR5. Entonces, igual, de igual manera, pues evita esta fusión de la membrana. Bueno, de la membrana viral con la membrana celular. Este, pero eso es lo que hace el Maraviroc. Uno actúa a nivel de la GP41, que es la efuvirtida, y el otro actúa a nivel de la glucoproteína 120, que es el Maraviroc. De efectos adversos, pues puede generar hipotensión ortostática. Y de farmacocinética, va a tener que su absorción, bueno, va a tener una biodisponibilidad que va del 23 al 33%. Y en este caso los alimentos disminuyen su biodisponibilidad. Y pues ya, eso sería como todo de los inhibidores o bueno, de la fusión y entrada. Y ya por último, ahora sí, ya el último grupo de medicamentos van a ser los inhibidores de integrasa, que les decía que pues la integrasa también es un componente básico que favorece que el DNA proviral se integre al DNA pues humano, o sea, del huésped. Entonces, inhibidores de integrasa. Les decía que este tema sí es bastante extenso y sí tiene un montón de medicamentos. Los que vamos a tener aquí van a tener un nombre muy similar, que va a ser el Victegravir y el Dolutegravir. ¿Ok? Entonces aquí sí como que tienen nombres similares, pero igual como casi todos acaban en vir, como que siento que sí es un poco confuso. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Así como, ¿qué es lo que hace el VIH? Aquí veíamos en este dibujito que el VIH entra a la célula, libera su RNA y favorece que este RNA por medio de la transcriptasa reversa pase a ser DNA proviral. Y luego este DNA proviral se va a integrar al DNA del huésped por medio de la integrasa. ¿Ok? Esto es lo que se está esquematizando aquí.
de una manera como más amplia. Aquí tenemos a nuestro DNA proviral. Aquí vamos a tener a nuestra integrasa y aquí el DNA del huésped. ¿Ok? Entonces, lo que quieren hacer estos medicamentos es evitar la integración del DNA proviral al DNA del huésped. Eso es básicamente lo que hacen el Victegravir y el Dolutegravir. Ese es su mecanismo de acción. Entonces, mecanismo de acción. Inhiben la actividad de la integrasa. Por lo tanto, inhiben la integración del DNA proviral al DNA del huésped. Eso es lo que hacen estos medicamentos. ¿Qué efectos adversos suele tener estos, por ejemplo, el dolutegravir? Puede generar alteraciones del tubo neural, entonces pues no se debe dar durante el embarazo. También puede generar aumento de peso, pero bueno, o sea, como muy vago lo que se sabe de los efectos adversos. Y bueno, farmacocinética de ambos medicamentos. Y ya acabamos. Entonces, la D del dolutegravir y la B del victegravir. Con respecto a la absorción, el dolutegravir va a tener una Tmax de 5, bueno, 3 a 4 horas. El victegravir va a tener una Tmax que va de las 2 a las 4 horas. Con respecto a su distribución, el dolutegravir va a tener una unión a proteínas del 99%, al igual que el victegravir. El metabolismo va a ser por medio de la UGT, 1 a 1, y en el caso del victegravir por medio del CYP, 3 a 4, pero también por la UGT, 1 a 1. O sea, por estas dos el victegravir. Y por último, de su eliminación va a tener una vida media de 12 horas el dolutegravir y el victegravir va a tener una vida media de 17 horas. Y bueno, algo importante es que el que se asocia con aumento de peso va a ser el dolutegravir. El victegravir, no, este no se asocia a aumento de peso. Por si se los llegan a preguntar. ¿Cuál de estos genera aumento de peso? El dolutegravir. El victegravir como que no se asocia a eso. Y pues ya, o sea, la verdad les digo, sí, es una clase bastante extensa, o sea, sobre todo de que tiene mucho contenido. Intenté sintetizárselas como lo más que pude porque pues sí son bastantes medicamentos, pero espero que les haya servido, que les haya gustado la clase. Les digo, si tienen alguna duda me pueden mandar un mensaje, o sea, en la descripción voy a dejar el Instagram del curso por si pues tienen alguna duda. Y pues ya, nada más nos faltaría subir una clase, que sería la de contracción cardiovascular, pero esa ya se la subiría el fin de semana. Pero bueno, les deseo que tengan una muy bonita semana y los ven en la próxima clase. Adiós.